Bueno, entonces, partiendo de esta estructura que nos plantea el método de integración por partes, es que íbamos a tratar de resolver, ¿sí?, aquellas integrales que se nos presenten que por el camino de integrales inmediatas no se pueden resolver y que tampoco se pueden resolver por sustitución. ¿Cuándo no íbamos a poder resolver algo por sustitución? Y cuando dentro del integrando yo no pueda vincular diferentes expresiones del integrando mediante que uno sea una función y el otro sea su derivada. Bien, si yo no puedo hacer ese tipo de asociación donde yo encuentre una expresión y su derivada, una función y su derivada dentro del integrando, posiblemente se me dificulte aplicar sustitución. Cuando estoy en esa situación, y bueno, posiblemente termine aplicando el método de integración por partes. Salvo que se trate de una función racional, que es lo que vamos a ver más adelante con el método de integración por fracciones simples. Bien. Bueno, como decíamos, u y b, ¿sí?, son ambas funciones que dependen de la variable x. Bien. ¿Para cuándo es útil este tipo de método, digamos? Y bueno, cuando tenemos las integrales que son un polinomio, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos, perdón, pasé muy rápido. Tenemos un polinomio, ¿sí?, que puede ser del grado, de cualquier grado, digamos, de grado 1, grado 2, grado n, ¿sí? Son muy útiles, digamos, este tipo de integrales cuando nosotros tenemos ese tipo de expresiones. Bien. Vamos con un ejemplo, por ejemplo. Fíjense, el logaritmo natural es una de las expresiones que por ahí uno ya en primera instancia lo ve más común cuando ve el estudio de este método. Porque recuerden esto, por ahí uno sufre esta confusión. Se le presenta una expresión como esta donde decimos integral del logaritmo natural de x y uno está a veces tentado a decir que la resolución es 1 sobre x, pero en realidad lo que está haciendo ahí es derivar. Y nosotros en realidad estamos buscando la expresión de qué función su derivada es logaritmo natural de x. ¿Bien? O sea que eso es lo que estamos haciendo con el cálculo integral, estamos yendo hacia atrás. ¿Bien? O sea que yo tendría que, cuando yo quiero resolver esto que tengo acá, que es la integral del logaritmo natural del valor absoluto del módulo de x, lo que estoy buscando es cuál es la expresión de la función cuya derivada es el logaritmo natural del módulo de x. Bien. Cuando tenemos una expresión como esta, es muy común que caigamos en la aplicación del método de integración por partes. Bien. Fíjense. Lo que hacemos en primera instancia, tenemos que reconocer quién es u y quién es db. Bien. Fíjense que si ustedes ven, la expresión del método, de la cual nosotros partimos para resolver el método nos dice, esta integral la voy a expresar como la integral de u por el diferencial de b. Entonces yo necesariamente tengo que reconocer eh, estos dos términos, ¿sí?, estos dos factores. Bueno, dada la expresión que yo tengo en este ejemplo, ¿sí?, a u lo voy a asociar con el logaritmo natural del módulo de x. ¿Y quién me queda a mí para asociar con el diferencial de b? Bueno, y me queda diferencial de x, no me queda más que eso. Bien. A partir de ahí, cuando yo veo lo que me plantea el método me dice, esta integral que estamos planteando como la integral de u por el diferencial de b, ¿sí?, va a ser igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. O sea que acá yo tengo que hacer un par de cálculos antes de seguir. Porque fíjense, yo tengo el diferencial de b, pero en la resolución ya me pide que utilice b. O sea que b lo voy a tener que calcular, porque lo que yo tengo acá es diferencial de b. Y a su vez me pide que trabaje con el diferencial de u, pero yo solamente tengo u. O sea que también voy a tener que calcular el diferencial de u. Bien, o sea que primer paso definimos u y diferencial de b, pero segundo paso para continuar con la aplicación voy a tener que calcular el diferencial de u y b. Bien, diferencial de u no es más ni menos que la derivada de u respecto de x. Por lo tanto, si derivo esta expresión me da 1 sobre x diferencial de x. Y si tengo el diferencial de b, para averiguar b o calcular b, lo que tengo que hacer es un proceso de integración. Bien, si en este caso el diferencial de b es diferencial de x, si yo integro, adelante de este diferencial de x como si yo tuviera un 1.
¿bien? No es que está vacía la integral, tengo un 1. Bien, la integral de 1 me va a dar x. Bien, eso es una regla inmediata. Habiendo hecho todos estos cálculos, puedo comenzar a hacer el planteo, ¿sí? De la expresión del método. Bien, me queda la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Bien, lo único que hemos hecho es, en esta expresión del método, reemplazar, ¿sí?, estos cuatro términos que hemos ido calculando en el caso de los dos de abajo, y en el caso de los dos de arriba hemos hecho un proceso de reemplazo. Bien, hemos nombrado a u por este término, que es el logaritmo natural, y al diferencial de x lo hemos nombrado como diferencial de b. Bueno, ahí hacemos una simplificación algebraica y en definitiva la expresión, ¿cómo nos queda? Nos queda x por el logaritmo natural del módulo de x menos x más c, ¿sí? La constante, no olvidemos siempre de ponerlo, muy importante. Esto lo empezamos a explicar al inicio de la unidad. Bien. Bien. ¿Hay alguna duda con este ejemplo que expliqué rápidamente, chicos, o no? Porque hice este repasito rápido, así ya pasamos al inciso de la actividad 3. Quedó claro, Lucas. Bárbaro, ¿no hay ninguna consulta en el chat, nada? No. No, por lo menos, cualquier cosa te avisamos. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos entonces. Voy a avanzar un poquito y me voy a ir al inciso D. Inciso D. Bien. El inciso D, ¿qué nos plantea? Nos plantea, en realidad toda la actividad 3, nos plantea que resolvamos determinadas integrales utilizando el método por partes. ¿Bien? Lucas, Fíjense. Sí. ahí no se está compartiendo pantalla. ¿No? Ah, No, no. a ver, a ver. Desde que actualicé el Teams, estoy más complicado para utilizarlo. La verdad. Y eso que tengo 30, cuando estoy dando clase con 60, no sé qué me va a pasar. Bien, ¿ahí se ve, chico, o no? Sí, ahí sí se ve. Bárbaro. Bueno, decíamos, la actividad 3 nos pide como objetivo calcular integrales utilizando el método de integración por partes. Bien, fíjense que lo que se presenta es, como decíamos al inicio de la explicación del método, es un polinomio esto. Bien, es un polinomio, ¿sí? Donde acá tengo un primer factor de un producto, donde tengo la variable elevado a la 1, ¿sí? Y tengo un segundo factor donde tengo una función de tipo exponencial, ¿bien? Pero en definitiva es un polinomio, ¿bien? Donde yo no puedo relacionar este factor con este factor mediante una relación de derivada, donde uno sea la derivada del otro. Entonces ya descarto de plano que cuando tengo esta expresión puedo aplicar sustitución, por ejemplo. Tampoco puedo aplicar reglas inmediatas para la resolución de esta integral, si uno se pone a ver, porque en definitiva tendría primero que resolver el producto. Cuando resuelvo el producto me van a quedar expresiones que necesariamente no entran en lo que son las reglas inmediatas y, y además tengo una potencia de signo negativo. Bueno, tendré que hacer un par de cosas, razón por la cual a simple vista si uno lo ve, dice, bueno, inmediata no es, sustitución tampoco, porque no veo una presencia de relación entre los factores en donde uno pueda ser expresado como la derivada de la otra. Entonces, bueno, cuando me encuentro en esta situación, es casi una situación donde directamente me tengo que dar cuenta de que es una integral que tengo que resolver mediante la aplicación del método por partes. ¿Bien? Inmediatamente cuando llego a esa conclusión me tengo que acordar de esta estructura. ¿Sí? Me acuerdo de esta estructura. Esta estructura, ¿qué es lo que primero que me exige? Según lo que veíamos recién en el ejemplo. ¿Cuál es el primer paso que voy a tener que hacer yo para poder comenzar a aplicar este método? ¿Qué me dirían ustedes?
determinar cuál es U y cuál es el diferencial de B? Bien, muy bien. Como primer paso, deberíamos definir, ¿sí?, quiénes son, ¿sí?, los dos factores que están involucrados, ¿sí?, en el primer miembro de la igualdad. Fíjense, esto es una igualdad. Lo que me está diciendo el método es que, esta integral de u por el diferencial de b la vamos a resolver de esta manera. Ahora bien, primero tengo que plantear la integral. Bien, esta integral de u por el diferencial de b. Para poder plantear la integral en términos de este método, bueno, tengo que tener en claro quién es u y quién es diferencial de b. ¿Qué me dirían ustedes? ¿A quién nombrarían como U? ¿A quién nombrarían como diferencial de B? ¿Y cuál sería el criterio para elegir? Bueno, Lucas, mientras los chicos van pensando, te saludo. Ahí me ¿Cómo anda, sumé. Juan? ¿Todo bien? Sí. Hola chicos, ¿cómo andan? Estamos haciendo un repasito de lo que quedó, que vieron en sus casas, el Bien, inciso D buenísimo. de la 3. Y bueno, ya un poco les adelantaba que después vamos a avanzar un poquito más en la unidad. Bien, no sé chicos si Viendo acá, alguno... no han puesto nada los chicos todavía. Bien, no sé si alguno quiere, bueno, ahí está Juan ahora por si alguno quiere ponerlo por el chat en lugar de hablar por micrófono. La pregunta es, como primer paso para aplicación de este método, digamos, que veníamos repasando. Hay una compañera que me decía muy bien que uno de los primeros pasos sería poder determinar quién va a ser U y quién va a ser DB. Eh, la pregunta es, bueno, ¿a quién definirían, digamos, como cada uno de esos factores? Y si alguno me diría cuál es el criterio que tomó para poder definir, ¿sí?, de ese modo a U y el diferencial de B. Identifiquen chicos ahí cuáles son las dos funciones a las cuales podemos dar como candidatos para determinar U y para determinar el diferencial de B. Ujú, Porque a partir de eso va a ser simple poder pensar cuál es el mejor candidato. ujú. Pensemos en la operación principal que tenemos en el integrando, ¿sí?, que es un producto y es un producto compuesto por dos factores. Bien, a partir de ahí uno tiene más o menos divididas las aguas en cómo se compone el integrando, digamos. Bien, Acá Valentina pone que el candidato para ser U sería 2 por X más 2. bien, bien. Y Valentina, ¿te animás a decirnos por qué, digamos? ¿Por qué harías esa selección y por qué harías esa definición? Y Araceli pone E a la X, perdón, E a la menos 2X por Sí, diferencial de X, tendría que ser. como lo dice Araceli. Exactamente. Bueno, no sé si alguna nos quiere comentar por qué la elección que hace. O a otro compañero que nos comente por qué elegirían uno u otro. Piensen también que el otro día habíamos dicho que al tratar de resolver la integral de U diferencial de B, la segunda integral que nos queda en el segundo término del segundo miembro, les podés ir marcando ahí, Lucas, Ujú, la integral de B diferencial de U tiene que ser más simple de resolver que la integral original. ujú, El objetivo es poder resolver la integral de U diferencial de B. Entonces, lo que yo vaya a utilizar o determinar como U y diferencial de B, tiene que generar que lo que les está marcando acá el profe sea una segunda integral a resolver mucho más simple. ujú, Entonces, acá Gino pone, dice, porque es más simple, porque el diferencial de B es más sencillo de integrar, o sea, 2x más 2. Pone Araceli que ella elegiría a 2x más 2 diferencial de x como candidato al diferencial de B. ujú. Bueno, yo Bien. les pregunto, seguramente ya lo pueden haber repasado también con Lucas, pero vale la pregunta nuevamente. Ujú, Dada la función u es una función que depende de x.
¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer con U? A efectos de poder aplicar el método. ¿Qué necesitamos? A partir de U, ¿qué tengo que hacer con U? Y ¿Qué a tenemos partir que del calcular? exactamente, y a partir del diferencial de B, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá lo que nos pone Jazmín, a U hay que derivarla para poder Perfecto. obtener después el diferencial. Muy bien. Mientras que el diferencial de B hay que integrarlo para poder obtener esa nueva función que se llama B. Exactamente. Bien. Por lo tanto, muchas veces la pregunta no está en ver qué es lo más fácil de derivar, sino ver cuál es la estrategia a efectos de poder obtener esta segunda integral que sea más simple. Ujú. Piensen acá. Si uno elige a 2 por x más 2 como candidato a u, su derivada es simple. Y Ujú. su integral también es simple, porque es la integral de funciones polinómicas o derivada de funciones polinómicas. La integral de e a la menos 2x diferencial de x sería un poco más complejo. Por lo tanto, a partir de eso, uno tendría que ver de qué manera me conviene reescribir la expresión para que después cuando plantee la integral de b por el diferencial de u, esa integral sea más sencilla de resolver. Exactamente. Entonces, a ver, pensemos rápidamente. Si yo determino a u como e a la menos 2x, diferencial de, perdón, e a la menos 2x. Cuando Sí. la derive, la derivada será e a la menos 2x por la derivada de menos 2x, o sea, menos 2. Ujú. Y su diferencial será algo un poquito más grande y más complejo que e a la menos 2x, porque me aparece la constante menos 2. ¿Bien? Entonces, cuando voy a ver la última parte de la integral que tengo que resolver, el diferencial de u ya sería hasta incluso a veces un poquito más complejo que lo que determinamos como u originalmente. Ahora probemos al revés. 2 por x más 2 si lo determinamos como u. Su derivada es simple. 2 por x más 2, su derivada es 2. O sea que pasamos de una función lineal a tener una derivada que es una constante. De esa manera, cuando yo tenga que ir a reemplazar el diferencial de u será 2 por el diferencial de x. O sea que ese segundo factor que les está marcando ahí Lucas no sería tan complejo de resolver, porque ese 2 sería una constante y hasta incluso se puede sacar para afuera del signo integral. Ujú. Y e a la menos 2x, ustedes vieron el otro día cómo poder integrar e a la menos 2x. ¿Qué tengo que utilizar para integrar e a la menos 2x diferencial de x? ¿Es una integral inmediata? ¿Tengo que aplicar algún método de integración? Ujú. La primera pregunta importante ahí a resolver es eso. ¿Es una integral inmediata, sí o no? A partir de ahí uno ya tiene el camino un poco más allanado, digamos. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es una integral inmediata e a la menos 2x? Acá lo que nos dice María Pía, por sustitución puede ser que se resuelva la integral de e a la menos 2x diferencial de x, es correcto, se resuelve por sustitución. Muy bien. ¿Se acuerdan que vimos el otro día la integral de e a la k por x diferencial x? Ujú. Que era un caso que dijimos, bueno, uno lo va a resolver por sustitución y sabe a qué es igual su primitiva. Habíamos dicho que e a la k por x diferencial x, cuando yo la integro con respecto a x, su primitiva es de nuevo e a la k por x sobre k, más un valor constante. Ujú. Eso, si mal no recuerdo, es actividad 2, inciso F, inciso G, que ya lo estuvimos resolviendo la clase anterior. Tal cual. Bueno, a ver, Entonces, vamos a avanzar un poquito si querés, Juan, así. Mira, tal como decía el profe, y lo justificaba, por un criterio de que la integral que nos tiene que quedar una vez de aplicar el método sea más sencilla, la elección se justifica en considerar a u como igual a 2x más 2, donde al derivar vamos a llegar a que el diferencial de u es igual a 2 diferencial de x, ¿sí? Es decir, que esta expresión que estoy obteniendo
a partir de calcular la derivada sobre esta expresión que he sustituido por u, ¿sí? Me produce que esto que inicialmente, como decía el profe, era una expresión de un polinomio de grado 1 o una función lineal, termine siendo, ¿sí?, una constante que incluso después, a la hora de resolver esa constante, puedo hasta sacarla fuera de la integral. Eso en términos de resolver la integral me soluciona bastante el trabajo, ¿bien? Por lo tanto, habiendo hecho esta selección de u, lo que me queda para tomar como diferencial de b, me queda el resto de la expresión que va a ser e a la menos 2x diferencial de x. Donde ahora lo que tengo que hacer es lo inverso que acabo de hacer con u, es decir, lo que tengo que hacer es encontrar b, que básicamente es resolver la integral de e a la menos 2x diferencial de x. Que como bien dijo ahí una compañera, esta expresión no la puedo resolver por una integral inmediata, sino que lo que voy a tener que aplicar es sustitución. Bien. Donde, bueno, acá pensé que estaba por ahí resuelto. Donde apliquemos sustitución, a ver la compañera que nos comentó recién y de paso vamos repasando también esto. ¿Se anima de decirnos cómo haría la resolución a través de sustitución de esta expresión? ¿A quién llamaría U también en ese caso? ¿Sí? O digo, la compañera que lo mencionó o cualquier otro compañero que viendo ahora la expresión diga, ah, bueno, esto se puede solucionar por sustitución y lo haríamos así y así. Bien. Exacto. A ver si la idea, digamos, de las clases, chicos, a medida que vamos avanzando, es que también ustedes nos vayan, digamos, que sea un poco más ida y vuelta la clase, como para que también ustedes puedan sacarse las dudas y participen más y bueno, ir afianzando un poco más los contenidos, ¿no? Y mientras los chicos van pensando, Sí, le aclaramos que cuando uno tiene una integral que se debe resolver por partes, puede suceder que al momento de obtener b, uno tenga que aplicar o una sustitución o una integral inmediata, una regla, utilizar una regla de integración a efectos de poder obtener esta función b. Bien, entonces ahí requiere este método que necesariamente se conozca el método de sustitución y las reglas de integración. Lo que dice acá Gino es que tomaría como u a menos 2 por x, es correcto. bien. La u de sustitución, bien, que no es la u que estamos Claro, tomando acá. bien. Entonces me quedaría un e a la u, donde u sería menos 2 a la x, según lo que me dice Gino. Ujú. Ujú. De hecho, si querés, Lucas, podemos aclarar ahí en el Power, Sí, para cuando se lo subamos a los chicos, directamente ahí que se hace una sustitución y, bien. y ya Lo te digo. anoto ahora, lo anoto por acá ahora así nomás, Juan, y después Dale, lo no hay acomodamos problema. más lindo, ¿querés? Y Como después ya para... buscamos cuál es el inciso correcto para que ellos después recuerden. Bien. Así nos queda esto por acá. Bien. Eh, no estoy compartiendo, me parece. A ver, No, no estás vamos compartiendo ahora. vamos de nuevo. Ahí estamos, a ver si. Bien, chicos. Entonces, esa integral para poder encontrar b la resolveríamos por sustitución. Y en definitiva uno llegaría a esta expresión, ¿sí? Donde b me quedaría, ¿sí?, como esta expresión de acá. Bien, menos 1/2 por e a la menos 2x. Bueno, hemos determinado a qué es igual u, a qué es igual el diferencial de u, hemos determinado quién es diferencial de b y hemos encontrado b. Tendríamos todos los elementos necesarios, ¿sí?, para poder aplicar el método de integración por partes, siguiendo la estructura mediante la cual se presenta el método. Bien, fíjense, lo que nos queda es
vamos por parte, así valga la redundancia, así vamos viendo cómo queda resuelto esto. Bien, tenemos que resolver esta integral que tenemos acá, ¿sí? Y fíjense, la integral va a ser igual a u, bien, que es lo que habíamos denominado acá, por b, ¿sí? Que lo hemos determinado acá, menos la integral de b, ¿sí? Nuevamente acá, por diferencial de u, que lo hemos determinado en este paso acá. Bien, lo que hemos hecho es, a partir de estos 4 elementos que hemos determinado, resolver la integral que se nos ha planteado siguiendo la estructura, ¿sí?, del método. Bien, reemplazando cada término, cada factor por su correspondiente valor a partir de lo que hemos hecho previamente. Hacemos ahí una simplificación algebraica y en definitiva nos queda que esta integral va a ser igual, como decíamos recién, a u por b, bien, y fíjense esto que tenemos acá. Nos queda más, ¿sí? Porque fíjense que acá tenemos el menos, ¿sí? Que viene propio de la expresión de la estructura del método, pero acá también teníamos un menos, entonces menos por menos nos queda más, ¿bien? Y este 1/2, digamos, que terminó siendo menos 1 porque simplificamos acá con este 2, ¿sí? Termina quedando positivo por la regla de los signos, ¿bien? Lo que queda por hacer es, por resolver la integral, ¿sí?, del segundo término, ¿sí?, esta integral de a la menos 2x, bien, y finalmente resolviendo esa integral, nos queda la expresión final de lo que es la resolución de la integral, bien. Siempre recordando, sumándole la constante c al final, bien. Bien, este inciso creo que lo había consultado Sara. No sé, Sara, si por ahí te quedó un poco más claro a partir de ver la resolución. Fíjense que los métodos, bueno, sobre todo el método que vamos a ver ahora también, pero este método, su procedimiento o el protocolo para aplicarlo, responde más o menos siempre a los mismos pasos, ¿no? Poder determinar quién es u, quién es diferencial de b, a partir de tener una elección criteriosa que nos facilite el proceso de determinar la integral después. Y en función de eso, después derivar a u, integrar al diferencial de b para poder encontrar b, y luego aplicar la estructura del método. Bien. No sé, Sara, si te quedó más claro la aplicación de... Sí, había integrado mal, por eso no me daba. bien. ¿Habías integrado mal cuando tenías que encontrar b era o en algún momento del procedimiento de... ya cuando aplicaste el método y tenías que resolver la integral del segundo término? No, claro, o sea, yo identifiqué bien cuál era U y cuál era el diferencial de B, pero cuando integré al diferencial de B para encontrar B, ahí se me confundió. Está bien. Bueno, es un poco la aclaración que vamos a poner en el Power para que les quede a todos de aclarar que esa resolución se realiza por sustitución porque no es una expresión que la podamos resolver por inmediato. ¿Bien? Bien. Igualmente, chicos, cuando le subamos la resolución de la unidad, eso también está aclarado. Están resueltos todos los ejercicios también en un mismo archivo de un PDF va a ser, y ahí van a poder ver todos los procedimientos necesarios para poder resolverlo por si les queda alguna duda. Bien. Bueno, ahí les queda marcado, digamos, en el Power la integral, la expresión de la integral inicial a resolver y su correspondiente resolución. Bueno, bien. Juan, no sé si querés que avancemos en el tema, Hacemos, si querés, dale. si No hay querés que problema. veamos una cuestión más de partes o... No, podemos empezar ya me parece con el método de descomposición en fracciones simples, Bien, bárbaro. porque es Ahí un método que en sí no es tan complejo, pero abarca un conjunto de situaciones que, bueno, que hay que tratarlas de analizar Ujú, el tiempo que tengamos hoy y obviamente mañana. exactamente. Sí, este método que vamos a ver ahora, chicos, como les adelantaba recién, eh,
es un caso, es un método, digamos, para poder resolver integrales que se presentan en determinados casos en donde el integrando responde a una estructura de una función racional. Bien. Es un método que por ahí, cuando lo vayamos viendo ahora, la explicación resulta un poco larga, digamos, pero es más larga que compleja, como para ir adelantando algo, digamos. Entonces, bueno, vamos a empezar con eso como para ir aprovechando la clase. Bien, a ver. Bien. Bueno, este esquemita es el que vamos viendo clase a clase y que a medida que vamos avanzando en la unidad número 2, que se refiere a cálculo integral, le vamos completando un poquito más al esquema, ¿no? Fíjense que la unidad 2, empezamos con el concepto de integrales indefinidas, ¿sí? Donde, bueno, vimos una definición de qué era la integral, conocimos lo que era la primitiva, que en definitiva es lo que estamos buscando a través del cálculo integral, su relación con el concepto de derivada, ¿sí? La relación entre cálculo integral y cálculo diferencial, digamos, y empezamos con un primer concepto, por decirlo, o con una primera clasificación que se refiere a las integrales inmediatas, ¿sí? Es decir, aquellas integrales que mediante la aplicación de reglas determinadas las podemos resolver, ¿sí? De manera directa. Vimos también algunas propiedades de las integrales que nos sirven mucho para poder resolver algunas integrales en particular. Y vimos también que así como existen las integrales inmediatas, existen integrales no inmediatas. Y que en ese caso lo que existe para poder solucionar esas expresiones en particular son métodos de integración, ¿bien? Donde cada método tiene sus particularidades y su procedimiento determinado. Y hasta el momento vimos dos. Vimos el método de sustitución, que recién lo recordábamos con la expresión e a la menos 2x, y vimos el método de integración por partes, que era el caso que estábamos repasando recién de la actividad número 3. Bueno, el día de hoy vamos a ver un método más, ¿sí? Que, como les decía, es un método que resulta muy útil para cuando en el integrando tenemos expresiones que responden a funciones racionales. Y se llama el método de integración por descomposición en fracciones simples. Una cuestión ahí, Lucas. Sí. Ustedes, chicos, este método lo tienen incorporado dentro del punto que se denomina integración de funciones racionales. Bien. Y dentro de ese punto se aborda lo que es el método de descomposición en fracciones simples y todos los casos que se presentan. Como método de integración no inmediata, es un método válido, pero vamos a ver a lo largo del desarrollo que muchas veces a lo mejor no es necesario aplicar este método y a lo mejor es posible reescribir o transformar el integrando de forma tal de poder aplicar métodos anteriores, ya sea el método de sustitución, por ejemplo, o hasta incluso a lo mejor uno puede llegar a realizar una integración inmediata. Exactamente. Bien. Algunos conocimientos previos que hemos planteado o algunas cuestiones que tendríamos que recordar como para poder empezar a estudiar este método. Bueno, en primera instancia es el concepto de funciones racionales. Una función racional, ¿sí? Es aquella función que se la denomina así porque responde de la forma, como se ve ahí en pantalla, ¿sí? F de x igual, y lo que tenemos es un cociente de dos polinomios, ¿sí? Un polinomio P, ¿sí? De grado m y un polinomio q de grado n. Ambos, ¿sí? Funciones que dependen de x. Pero, para que busque el puntero, ahí está. Fíjense que cuando hablamos de función racional, estamos haciendo referencia a una función donde su expresión es un cociente de polinomio. ¿Bien? Como decíamos recién, en el numerador, en este caso, tendríamos un polinomio P, ¿sí? De grado m, que depende de x, y un polinomio Q de grado n, ¿sí? Que también depende de x. ¿Bien? Otra cuestión importante a recordar, además de la definición de función racional, es recordar que una función polinómica puede escribirse en forma factorizada, es decir, reexpresar
ese polinomio, ¿sí? Utilizando las raíces de ese polinomio. Bien. Ustedes recordarán, tal vez lo que más recuerden en torno a esto era cuando en función cuadrática, cuando trabajamos con polinomios de grado 2, hallábamos las raíces, por ejemplo, a través de la aplicación de la fórmula resolvente, donde podíamos encontrar que a partir de la fórmula, usamos la fórmula resolvente como también podría encontrarse las raíces de otra forma, podríamos haber factorizado, podríamos haber hecho otros procedimientos, pero tal vez con la fórmula resolvente es lo que más recuerden, y que a partir de la aplicación de esa fórmula, uno podía llegar a que la función cuadrática pudiese tener dos raíces reales y distintas, dos raíces reales y iguales, o que no tuviese raíces, que era cuando la función cuadrática no presentaba acorde con el eje de los x. Bien, entonces, eso es muy importante recordarlo porque tiene mucha relación con lo que vamos a ver ahora en este método, el tema de las raíces, raíces reales que pueden ser iguales, raíces reales que pueden ser distintas. Bien, son diferentes casos que se pueden dar. Y escribir de forma factorizada un polinomio hace referencia a esto, es decir, a poder utilizar las diferentes raíces, ¿sí?, que posee el polinomio para incluirlas en la estructura, ¿sí?, con la que vamos a escribir ese polinomio de forma factorizada. Vos, Juan, si querés ir metiendo alguna ¿Está cuestión, bien? dale nomás. Bien, entonces, como primera instancia antes de avanzar, dos cuestiones a recordar: definición de función racional, ¿sí?, aquella función que es igual a un cociente de polinomio, y recordar que un polinomio se puede escribir de forma factorizada apelando a las raíces de ese polinomio. ¿Bien? Bueno, ya hemos hecho nosotros cálculos de algunas integrales donde aparece esta expresión que son cocientes de polinomio, ¿sí? Por ejemplo, si se nos presentara esta integral que tenemos acá, uno ve que lo que tiene es en el numerador un polinomio. ¿De qué grado? A ver, chicos, ¿alguien me diría de qué grado es el numerador? El polinomio que está en el numerador. De grado 3 acá ponen los chicos. Muy bien. El numerador, ¿sí?, es un polinomio de grado 3. Si vemos, el exponente máximo que está elevado a la variable es 3. Mientras que el denominador es un polinomio de grado 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si yo quisiera resolver esta integral, ¿Se tildó, puede ser? sí, se me cortó un ratito. Ahí está. Tengo un tema acá con internet que no sé qué. Hace varios días que anda medio medio. Eh, si uno quisiera resolver esta integral, ¿sí?, previo a pensar en aplicar este método que vamos a estudiar ahora, o de aplicar otro camino que se le ocurriera a uno, tal vez podría hacer algo mucho más sencillo. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos empezar por hacer para resolver esta integral? Simplificar. Escuché medio bajito, pero María Sol lo que dijo es si no se puede simplificar. Y acá Bien. lo que pone Gino es descomponer el cociente, aplicando en definitiva propiedad distributiva, lo que sería el concepto de descomponer que está diciendo Gino. Es Bien, correcto. bien, bien, porque en realidad lo que están diciendo los dos compañeros son dos pasos de una misma cuestión por ahí, porque para poder simplificar, como decía María Sol, previamente yo no puedo simplificar, digamos, así tal como está la expresión, ¿no? Porque en definitiva yo tengo que hacer algo previamente para poder simplificar tal vez este denominador con alguna expresión que esté presente en el primer término del numerador, luego con el segundo término del numerador, y por último ver qué hago con el tercer término. Esto de descomponer que dice Gino es, como dice el profe, aplicar propiedad distributiva y en definitiva distribuir, valga la redundancia, el denominador entre los diferentes términos del numerador, que es un polinomio que está relacionado mediante la operación de resta. Si uno hiciera eso, ¿cómo nos quedaría? Bien, si yo aplico, como ponemos acá, propiedades algebraicas, fíjense que lo que hemos hecho es, por propiedad distributiva, ¿sí?,
haber distribuido, valga la redundancia, el denominador entre los diferentes términos, ¿sí?, de la resta que componían el numerador. Entonces me queda 2x al cubo sobre x al cuadrado, menos 7x al cuadrado sobre x al cuadrado, menos 4 sobre x al cuadrado. ¿Bien? Ahora, cuando veo esta expresión, ¿sí?, luego de haber hecho esta aplicación de propiedades algebraicas, sí puedo hacer lo que decía María Sol. Decir, bueno, a ver, mi primer término, ¿sí?, yo tengo una integral de una resta acá. Mi primer término de esta resta es un cociente donde yo veo que tengo la variable elevada al cubo en el numerador y la variable elevada al cuadrado. ¿Bien? Es decir, tengo en definitiva un cociente de potencia igual base, si uno se pone a pensar. ¿Bien? Y por propiedad uno podría resolver eso, digamos, como cociente de potencias de igual base. ¿Bien? Lo mismo tengo en el segundo término, bueno, y en el tercer término, en ese caso no lo voy a poder aplicar porque tengo solo la variable en el denominador. En definitiva, si uno aplicara esa propiedad, ¿qué es lo que haría? ¿No? Haría, como decía la compañera, una simplificación. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, en el primer término me va a quedar 2 por x, ¿sí?, luego de haber aplicado la simplificación correspondiente. En el segundo término me va a quedar 7 y en el tercer término me va a quedar 4 sobre x al cuadrado. ¿Bien? Y ahora lo que yo tengo es una integral, ¿sí?, de una resta en donde, si yo aplico propiedad de la integral, podría decir que la integral de la resta es igual a la resta de las integrales y podría integrar término a término, ¿bien? Y sería bastante simple poder resolverlo a partir de aplicación de reglas inmediatas. En definitiva, este es un ejemplo de un cociente de polinomios que lo hemos resuelto, ¿sí?, haciendo operaciones algebraicas, ¿sí?, aplicando propiedades y simplificando el integrando original para poder resolverlo mediante la aplicación de reglas inmediatas. ¿Bien? Este otro ejemplo que tenemos a la derecha, ¿sí?, que es la integral de x al cuadrado sobre 1 más x al cubo. Bien. Acá ya estoy en otra situación, digamos. Si yo quisiera simplificar, como decíamos en el caso anterior, ya estaría un poco más complicado, ¿no? Porque en el denominador tengo una suma, ¿sí?, y ya no tengo las posibilidades que tengo lo que era en el primer ejemplo. Entonces, Pregunta a los chicos, cuando sí, uno tiene ese tipo de integrales, ¿se puede sí, aplicar propiedad distributiva del numerador en cada uno de los términos del denominador? ¿Puedo aplicar propiedad distributiva en ese caso? ¿Del está buena la cociente pregunta. respecto de la suma o la resta? Ujú. Acá Jazmín dice que no. Muy bien. Muy bien. Fíjense, después Navila también dice que no. O sea, ustedes acuérdense, ¿cuándo se puede aplicar propiedad distributiva? En la división o del cociente respecto de la suma o de la resta, cuando las sumas y las restas aparecen en el numerador. Ujú. Eso es fundamental. Acá no puedo aplicar propiedad distributiva, por lo tanto, integral inmediata no va a ser la solución Exactamente. para poder hallar la primitiva de esta función. Ujú. Dale, Lucas, nomás. Dale. Entonces, teniendo un poco allanado el camino de que la inmediata no va a ser la solución, ¿qué camino se les ocurre a ustedes para poder aplicar, para poder resolver este cociente de polinomios con las herramientas que ustedes ya conocen y teniendo en cuenta también lo que se presenta en la estructura del integrando? Digamos, yo tengo en el denominador 1 más x al cubo y en el numerador tengo x al cuadrado. ¿Qué tipo de relación puedo entrever y qué método sería el más conveniente para aplicar? No sé, Juan, si hay alguna... Hasta ahora, no. Bien. Bueno, por ahí uno podría ver, podría empezar a pensar. ¿Es factible? Si yo, digamos, si yo descarto el camino de integrales inmediatas como solución, porque
ya lo acabamos de explicar recién, lo explicó mejor el profe, de que no es el camino para poder resolver este cociente de polinomio. Bueno, voy por la segunda opción que tengo hasta el momento en mi herramienta matemático, que es el método por sustitución. ¿Podría aplicar método por sustitución teniendo en cuenta esta expresión? ¿Me conviene? De ser así que me convenga, ¿quién es U? Recuerden que en el método de sustitución, cuando uno determina esta variable u, lo que está haciendo en sí es después buscar el diferencial, efectos de poder obtener la sustitución completa, o poder realizar esa sustitución completa. Exactamente. Entonces, si uno sabe que vamos a tener que, para poder obtener el diferencial, derivar a la función que determinemos como u, hay una chance que nos está directamente excluyendo cuál es el candidato y cuál no puede ser el candidato. Piensen así, si tenemos polinomios, yo tengo un polinomio de grado 4, por ejemplo. Su derivada primera va a ser un polinomio de grado 3, un grado menor. Si tengo un polinomio de grado 3, su derivada primera va a ser un polinomio de grado 2 y así sucesivamente. Siempre la derivada de funciones polinómicas es una función polinómica de un grado menor. Entonces, ¿hay chance de poder elegir x al cuadrado como candidato para u? Y si su derivada nunca va a ser una función cúbica, nunca podría ser 1 más x al cubo. Por lo tanto, uno termina descartando, y acá los chicos lo han puesto bien, que 1 más x al cubo tiene que ser u. Bien, perfecto. Es muy interesante y muy importante tener a mano siempre ese tipo de conclusiones, digamos, ¿no? De poder relacionar los grados de los diferentes polinomios que están presentes a los fines de poder elegir u. Es muy importante, chicos. Es como decía el profe, si yo tengo un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 2, sería medio insensato poder pensar que u sea el polinomio de menor grado. Bien, porque su derivada indefectiblemente me va a dar un polinomio todavía de un grado menor. Entonces, nunca va a poder ser un grado, en este caso, por ejemplo, si yo eligiera x al cuadrado, su derivada nunca va a poder ser un polinomio de grado 3. Entonces, es como que ahí hay una inconsistencia si quiero aplicar el método. Entonces, siempre que yo tenga una cuestión de este tipo, una expresión de este tipo, si tengo un polinomio de grado 3 en este caso y un polinomio de grado 2, y bueno, posiblemente la definición de u siempre esté más acertada si tomo el polinomio de mayor grado. Bien. Como decían ahí algunos de los chicos, a u se lo va a tomar a 1 más x al cubo, ¿sí? Y por lo tanto, el diferencial de u va a ser 3x al cuadrado diferencial de x, ¿bien? Luego de derivar esta expresión que tenemos acá. Luego, este 3 que tenemos aquí lo pasaremos hacia el otro lado de la igualdad y me quedará que el diferencial de u sobre 3 va a ser x al cuadrado diferencial de x. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que esta expresión que me queda acá, en definitiva, ¿sí?, me representa el resto del integrando, ¿sí?, que no es u, por decirlo de alguna manera. Bien. En definitiva, esta integral me va a quedar 1 sobre u, ¿sí?, por diferencial de u sobre 3, ¿sí? Si ustedes verifican esta forma de expresar, ¿sí?, refleja que esto, si uno reemplaza por sus equivalentes u y diferencial de u, esto es igual a esta expresión de acá. ¿Bien? Y al resolver esta integral, lo que hacemos es, bueno, este 1/3, que es este 3 que vemos dividiendo acá, diferencial de u, lo sacamos por fuera del integral, y lo que nos queda por resolver es la integral de 1 sobre u diferencial de u, que no es más ni menos que el logaritmo natural del módulo de u, y todo esto más c. Bien, es decir, este es otro ejemplo de una función racional que también la podemos resolver, ¿sí?, por uno de los métodos o los caminos que ya hemos estudiado, que en este caso es sustitución, ¿sí?, y que todavía no nos hacía falta poder entrar, digamos, en este nuevo método que es el método de composición y fracciones simples. Bien, ahí reemplazando u por su equivalente nos queda que el resultado de la integral es ese que vemos ahí. Bien. Se tildó la pantalla, me parece. ¿Se tildó? Uy. Sí. Quedó 1/3 el logaritmo natural del módulo y voy a buscar lo que hemos determinado como u. 1 más x al cubo
Todo eso más una constante. A ver, Ahí se está viendo. ahí está, listo. Mientras el profe va buscando la batería, para que no se le corte Sí, la corriente de la compu, ponelo en modo proyección que yo le quiero hacer una consulta a los chicos. Ahí está, dejemos eso nada más, con eso es suficiente. Vayamos de nuevo a la primera integral que teníamos que resolver y que la resolvimos por medio de integrales inmediatas. Y analicen, chicos, ¿es posible aplicar una sustitución en ese caso? Y si es posible, ¿a quién eligen como u? ¿Y quién es el diferencial de u? 1, X a la 3 y luego X al cuadrado. Bueno, lo que dice acá la compañera es, siguiendo la misma lógica que trabajamos recién, el polinomio de grado mayor tendría que ser el candidato para ser u. Pero en la medida en que uno puede realizar la sustitución, uno si no logra realizar la sustitución, no puede aplicar el método. Y fíjense que 2 por x al cubo menos 7x al cuadrado menos 4, si eso lo determinamos como u, su derivada será 6x al cuadrado menos 14x. Y independientemente que adelante de el x al cuadrado podría haber un 6, el menos 14x ni siquiera aparece como término en esa expresión, bien, en el denominador. Entonces, ya ahí uno dice no, entonces no puedo aplicar la sustitución. Y aún así, tengo que ver, porque normalmente, fíjense después, cuando ustedes hagan los repasos, normalmente si el polinomio que está en el denominador, o sea, abajo del signo de la división, es de grado mayor que el polinomio del numerador, uno hay veces que puede llegar a probar una sustitución. Caso contrario, ni siquiera tiene sentido probar la sustitución, porque nunca la derivada de una función polinómica será 1 dividido una función polinómica. ¿Qué es lo que nos quedaría en ese caso? 1 sobre x al cuadrado nunca puede ser la derivada de una función polinómica. Entonces, esas técnicas que uno va aprendiendo y ciertos procesos que va descubriendo, lo va descubriendo a medida que uno integra. Y a partir de eso va descartando qué métodos no puede aplicar y siempre uno tiene que ir desde desde el procedimiento más simple, que es una integración inmediata, a los métodos de integración. estamos de acuerdo. Empecemos, si querés, con el método de descomposición en fracciones simples. Dale, vamos a pasar rápido, ahí estamos. Bueno, habiendo visto esos dos ejemplos, chicos, donde el integrando respondía a la estructura de una función racional, pero que para la solución de esas integrales todavía no necesitamos este método que vamos a empezar a ver ahora, bueno, es también lógico pensar que no siempre las integrales con funciones racionales las vamos a poder resolver por esos dos caminos que acabamos de ver, sino que habrá otras funciones racionales que por su estructura no nos permitan, ¿sí? Simplificar de manera algebraica y resolver de manera inmediata, o no nos permitan aplicar sustitución. Bueno, para todos esos casos tenemos este método que vamos a empezar a ver ahora. Bien, más o menos lo que les decía ahí es lo que dice este cuadrito, que lo vamos a aplicar cuando un cociente de polinomios no pueda ser integrado directamente o por medio del método de sustitución de variables. Bien, por ejemplo, tenemos ahí una integral, ¿sí? X menos 2 sobre x al cuadrado más x diferencial de x. Bien, si uno lo ve algebraicamente, no voy a poder hacer mucho como para poder realizar alguna simplificación y demás que me conduzca a poder tener una expresión que yo pueda resolver de manera directa o de manera inmediata. Y a su vez, si yo quisiera aplicar el método de sustitución, y la verdad que uno tendería a nombrar a u al polinomio de mayor grado, en este caso x al cuadrado más x, pero al derivar eso me quedaría 2x más 1 y ya me queda algo que no es muy fácil de relacionar, digamos, con el resto de la expresión del integrando. Entonces yo ya me daría una pauta de que sustitución no sería el camino para poder resolver este integral que se me presenta acá. En estas situaciones, como la que vemos ahí,
Bueno, es cuando entra en juego este nuevo método que vamos a explicarle ahora, que es el de fracciones simples para el cálculo de primitivas de funciones racionales. Bien, recordamos que este método lo aplicamos para buscar la integral de funciones, ¿sí? Que responden, ¿sí?, a el concepto de funciones racionales, es decir, cuando tenemos un cociente de polinomio. Bueno, este método, antes de empezar ya a meternos de lleno, hay que tener en cuenta que hay todo un esquema para poder estudiar este método, ¿bien? Y que es un esquema, ¿sí?, que está compuesto a partir de diferentes situaciones que se pueden presentar teniendo en cuenta el grado del polinomio del numerador y el grado del polinomio del denominador, ¿sí?, y cómo sean las raíces del polinomio del denominador, ¿bien? Esas son dos cuestiones importantes a tener en cuenta, los grados de los polinomios y cómo son las raíces del polinomio del denominador. En función de esos datos, de esas dos cuestiones a tener en cuenta, ¿sí?, es que podemos organizar el estudio de este método bajo un esquema teniendo en cuenta diferentes situaciones. ¿Bien? La primera situación, ¿sí?, que podemos llegar a tener es que el numerador sea la derivada del denominador. ¿Bien? Es decir, yo tengo dos polinomios, ¿sí?, uno en el numerador y uno en el denominador, y el polinomio que tengo en el numerador es la derivada del polinomio del denominador. Si tenemos una situación como esta, ¿sí?, fíjense lo que dice acá, caemos en el caso donde podemos resolverlo mediante un método de sustitución. Un caso en particular que puede presentarse es cuando el polinomio del numerador sea de grado 0, mientras que el polinomio del denominador es de grado 1. Bien, de grado 0 estamos hablando de que acá tuviéramos una constante, bien, que acá le hemos expresado mediante A, bien. Si tuviéramos ese caso, ¿sí?, yo tendría esta constante sobre el polinomio de grado 1 que de forma factorizada, como veíamos al comienzo del tema, ¿sí?, yo lo podría estar expresando, ¿sí?, de este otro modo. Ahora, si yo tomara como u igual a la expresión x menos a, la primitiva, ¿sí?, la podría expresar como la constante a, ¿sí?, porque yo quedaría con esta constante, la saco fuera de la integral y lo que me queda por resolver es la integral de 1 sobre x menos a. ¿Bien? Por lo tanto, al sacar esa constante fuera, me queda la constante por el resultado de integrar 1 sobre x menos a. Si yo integro eso es una integral inmediata, lo que me va a dar es el logaritmo natural de x menos a más c. ¿Bien? Hasta ahí vamos, chicos. ¿Hay alguna duda de este primer punto que acabo de desarrollar? Lo desarrollé medio rápido, pero porque tal vez es algo que ya hemos visto, digamos. Se me cortó ahí, Juan, me parece un segundito, no sé si... Sí, te estamos escuchando, Lucas. No sé si hay alguna consulta hasta ahora ahí en el chat. No, hasta ¿No? ahora no. Piensen que el primer caso es, si yo puedo aplicar sustitución, voy a tratar de aplicar sustitución. Ajá. ¿En qué casos conviene analizar previamente la sustitución? Es, por ejemplo, como dice acá, un caso particular en el cual el polinomio del numerador es de grado 0 y el polinomio del denominador es una función lineal, un polinomio de grado 1, de la forma x menos a. ¿Bien? ¿Por qué vamos a ir introduciendo esto? Porque la estructura que vamos a tratar de aplicar en el método siempre va a tratar de tener la forma de una fracción simple de la forma una constante dividido x menos un valor. Por eso está planteado acá como caso particular de análisis. Y sabiendo que eso se va a poder integrar por un método de sustitución. Exacto. Bien. Vamos con el segundo caso. El segundo caso va a partir de lo contrario que vimos en el primer punto, es decir, que el numerador no sea la derivada del denominador. ¿Bien? Es decir, la situación contraria que planteamos en el punto 1. Si se da esto, ¿sí?, es decir, que básicamente lo que nos quiere decir esto es que si el numerador no sea la derivada del denominador, uno no cae en la situación de poder aplicar sustitución. Cuando tenemos esta situación, ¿sí?, ya ahí tenemos que analizar otra cuestión, que es cómo son los grados del polinomio del numerador y del polinomio del denominador. ¿Qué se puede presentar? Se puede presentar que el grado del polinomio del numerador,
sea menor que el grado del polinomio del denominador. ¿Bien? Que lo representamos bajo esto, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? El grado del polinomio P, ¿sí? Que es de grado M, es menor que el grado del polinomio Q, que es de grado N, ¿sí? Ujú. ¿Podrían los chicos dar un ejemplo Bien. de una función racional que cumple con esa condición? Ujú. Como para ubicarnos bien, independientemente de la notación, saber en qué casos podríamos llegar a empezar a analizar la situación bajo estudio. Yo necesito que el numerador no sea la derivada del denominador y que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo que lo pueda decir? Lo pueden escribir por el chat o pueden decirlo en voz alta. Ujú. Es más, hasta estuvimos viendo algunos ejemplos hace unos minutos. X al cuadrado más 1 sobre X a la 5. Menos 8. Claro. Ujú. Bien. Está Bien. bien, como dice acá Araceli. Ella dijo x al cuadrado menos 1 dividido x a la quinta, y yo dije menos 8 más una constante, no hay problema. Ujú. En ese caso, el grado del polinomio del numerador era 2, y el grado del polinomio del denominador, dijimos x a la quinta, o sea que es 5. Y Exacto. resulta que la derivada del denominador no es el numerador, ni algo parecido. Porque tengo un polinomio de grado 5, su derivada será un polinomio de grado 4. Entonces, ese es un caso. Paulina pregunta, 1 sobre x al cuadrado, ¿podría ser un caso? Y Bien. pensemos, bueno, a ver, Bien. ¿la derivada de x al cuadrado es 1? No, no es 1. Por lo tanto, caemos que el numerador no es la derivada del denominador. Y a su vez, el grado del numerador, si tenemos una constante, su grado es 0, es menor que el grado de x al cuadrado. Por lo tanto, 1 sobre x al cuadrado podría llegar a ser otro caso. Ujú. La pregunta es, independientemente de los casos que se plantean, yo siempre cuando analizo un caso en particular, miro, ¿puedo integrarlo de manera inmediata? Como dijo acá Araceli, x al cuadrado menos 1 dividido x a la quinta menos 8. No se puede integrar de manera inmediata. Sustitución tampoco lo puedo hacer. Por lo tanto, uno intentaría aplicar el método de integración de funciones racionales y caeríamos en un caso como lo que sucede acá. Mientras el caso que plantea Paulina, 1 sobre x al cuadrado, si lo trato de integrar con respecto a x, puedo aplicar una integral inmediata. ¿Bien? ¿Se acuerdan que hacíamos 1 sobre x al cuadrado? Lo podemos escribir como x a la menos 2. Y a partir de eso aplicar la regla de integración de la potencia. Ujú. Entonces, si bien cumple con la condición, hay veces que a lo mejor hasta nos conviene integrarlo de manera inmediata y no aplicar el método. Siempre vayan de lo más simple a lo más complejo. Bien. Lucas nomás. Dale. Bien, chicos. Bueno, entonces, repasando el esquema. Estamos en la situación en que el numerador no es la derivada del denominador. Estamos en la situación en donde el polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Ejemplos, como dijo la compañera, ¿sí? Donde mencionó x al cuadrado menos 3 sobre Menos x a la 1 5 más 8, dividido. una cosa así. Ujú. Bueno, estamos en esta situación, entramos entonces en la situación de aplicación del método de descomposición en fracciones simples. Y acá entra la segunda cuestión a tener en cuenta. ¿Se acuerdan cuando recién arrancaba el tema? Le decía yo, bueno, hay que tener varias cuestiones en cuenta. Por un lado, la relación entre los grados del polinomio del numerador y el denominador. Y en segundo lugar, cómo son las raíces del polinomio del denominador. ¿Qué nos dice acá? Dice, si el polinomio Q, ¿sí?, de grado n, que depende de x, tiene todas raíces reales y distintas, las mismas generarán n fracciones simples de la siguiente forma. Bien, fíjense, lo que podemos hacer es, bajo el recordatorio que hicimos al empezar el tema, de que un polinomio
puede ser escrito de forma factorizada apelando a las raíces de ese polinomio. Fíjense cómo el polinomio Q, ¿sí? Que es el del denominador, teniendo en cuenta las raíces reales y distintas que posee, ¿sí? Va a generar n fracciones simples considerando en el denominador, ¿sí? La forma factorizada del polinomio, interviniendo en cada una las raíces que pertenecen al polinomio. Bien, a ver si por ahí marcándolo, fíjense, este polinomio Q tiene raíces reales y distintas, que acá las hemos denominado como x1, x2, ¿sí? Hasta xn. ¿Por qué hasta xn? Porque recordemos que el grado del polinomio Q que estamos haciendo referencia es de grado n. Entonces, si este polinomio es de grado n, tiene n raíces, que en este caso estamos considerando que son reales y distintas. Vamos a un ejemplo. Si el polinomio Q fuera de grado 2 y tiene todas raíces reales y distintas, tendría dos raíces reales y distintas, ¿bien? Porque es de grado 2. Si fuera de grado 5, tendríamos cinco raíces reales y distintas, ¿bien? En esta expresión que estamos viendo acá, dado que es de grado n, nosotros consideramos que las raíces van desde x sub 1 hasta x sub n, ¿bien? Dado que el grado es n, ¿sí? Va a generar, en este caso, n fracciones simples, ¿bien? Si el grado fuera 2, generará dos fracciones simples. Si fuera 5, generará 5 fracciones simples, ¿bien? ¿Esto para qué es importante? Porque a la hora de reescribir este polinomio, ¿sí? Esas raíces van a intervenir, ¿sí? En la estructura que estamos viendo acá. ¿Bien? De acuerdo. Bien. Les pregunto, chicos, una situación. Si tuviéramos que integrar ese cociente de polinomios, por ejemplo, el segundo término que es b dividido x menos x sub 2. O sea, b menos una constante. B dividido x menos una constante. ¿Cuál es la primitiva de ese término? Pongámosle valor si quieren. Vale, le ponemos un valor. Supongamos que es 1 sobre x menos 5. La integral de 1 sobre x menos 5, supongamos. ¿Cómo integraríamos eso? 1 sobre... la integral de 1 sobre x menos 5 diferencial de x. La constante multiplicada por 1 sobre x menos 5. No te entendí, Martina. Dijiste la constante multiplicada por y se me cortó ahí. 1 dividido x menos x sub 2. Sí, yo escuché también un poquito bajito. Piensen así, chicos. Cuando uno tiene, como les dijo Lucas, 1 dividido x menos un valor. Piensen en el caso que vimos recién. A dividido x menos un valor. ¿Cuál era la primitiva? Que dijimos se aplica sustitución. En la filmina anterior que les estaba mostrando el profe. ¿Querés que vuelva, Juan? Bueno, vuelve. Vamos a volver. Ahí está. Si es yo tengo que integrar un cociente donde el numerador es constante, dividido x menos un valor, su primitiva es la constante del numerador por el logaritmo natural del denominador, más una constante de integración, porque ustedes saben que hay una familia de funciones, de infinitas funciones, que tienen por derivada la función que tengo que integrar. Pero siempre me queda la constante por el logaritmo natural del denominador, si yo logro encontrar la estructura. Entonces, como le dijo Lucas, dijo, si yo tengo que integrar 1 dividido x menos 5. ¿Menos 5 habías dicho? Sí. Bueno, 1 dividido x menos 5. ¿A qué va a ser igual la primitiva? Acá María Pía pone a 1 por el logaritmo natural del módulo de x menos 5. Correcto. Así sería la primitiva. Perfecto. Bien, entonces vayan pensando que este caso que se planteó acá va a servir para lograr aplicar el método cuando lleguemos a la estructura que les estaba planteando Lucas en la filmina siguiente. O sea, cuando logro hacer la descomposición, si cada una de las fracciones simples responde a esta estructura,
ya casi tengo como la solución de la integral de cada uno de esos términos. Exacto. Ujú. Bien. Bien. Fíjense cómo continuamos. Fíjense que nosotros hemos partido de este ejemplo que tenemos acá, chicos, ¿sí? Partimos de este ejemplo que tenemos acá. Bien. ¿Qué es esto que tenemos acá? Que lo primero que hacemos, ¿bien? Este polinomio del denominador, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es primero calcular acá la derivada respecto de x. ¿A qué llegamos? Que la derivada de x al cuadrado más x es igual a 2x más 1. Entonces, en Y es, definitiva, perdón, Lucas, eso sí, está planteado para decir, no se puede aplicar una sustitución. tal cual. Si Bien. uno relacionara esto que tenemos acá con el numerador, uno que diría, ¿es factible aplicar sustitución y decir, bueno, u va a ser igual a x al cuadrado más x y voy a poder aplicar sustitución? Y la verdad que no, porque comparando esta expresión que voy a tener acá con la expresión que tengo en el numerador, y no son iguales, ¿no? Entonces, ahí ya me estoy dando una pauta de que el método de sustitución no es el camino a seguir para poder solucionar la integral de esta función racional, ¿bien? Verificamos la primera cuestión que mencionábamos recién en la filmina anterior. ¿Cómo son los grados de los dos polinomios que están relacionados mediante el cociente? ¿Bien? El grado del polinomio del numerador, ¿sí? Que sería esto que tengo acá, x menos 2, si veo se trata de un polinomio de grado 1. ¿Bien? Y el grado del polinomio del denominador, que sería x al cuadrado más x, es un polinomio de grado 2. Entonces, observo que el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Bien, ya verifiqué esa situación. ¿Qué verifiqué? Que el numerador no es la derivada del denominador. Verifiqué que el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Bien. Tengo las dos verificaciones que necesitaba. ¿Qué me falta ver ahora? Bueno, me falta ver qué tipo de raíces me presenta el polinomio del denominador. Como les decía yo un poquito más atrás en la clase, tal vez lo que más recuerden ustedes cuando trabajamos con función cuadrática, es decir, con polinomios de grado 2 en matemática 1, en donde al aplicar el resolvente nos encontramos con situación de que no presentara raíces reales, de que presentara raíces reales y distintas, o de que presentara raíces reales e iguales, o podía presentar, o si tuviéramos un polinomio de mayor grado, podríamos incluso hasta ver que puede presentar combinaciones de esa situación, algunas raíces reales e iguales con otras que son distintas, ¿bien? Bueno, la cuestión es ver qué tipo de raíces presenta el polinomio del denominador en particular. ¿Cómo vamos a encontrarnos en las raíces? Bueno, vamos a igualar el polinomio a 0. Y en este caso, como es un polinomio de grado 2, nos volvemos a encontrar con la fórmula resolvente que usábamos en matemática 1, y a partir de su aplicación determinamos que este polinomio de segundo grado tiene dos raíces reales y distintas. Bien, una de sus raíces asume el valor menos 1 y el otro asume el valor 0. Bien, es decir que estamos en este primer caso que empezamos a ver en el método. ¿Sí? Hemos verificado que el numerador no es la derivada del denominador. Hemos verificado que el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, y hemos verificado que las raíces del polinomio del denominador son raíces reales y distintas. Bien, estamos con todas las condiciones de esta primer parte del método que acabamos de leer recién. Bueno, como decíamos, y como repasábamos al inicio del método, ese polinomio del denominador lo podemos reexpresar de manera factorizada, es decir, utilizando las raíces que hemos calculado. ¿Cómo quedaría? Fíjense, x al cuadrado más x. Esto va a ser igual a x menos 0, ¿sí? Que es una de las raíces que tenemos, por x menos 1, que es el valor de la otra raíz, de la segunda raíz real y distinta que tiene este polinomio.
En definitiva, si uno resuelve y acomoda un poquito esa expresión, la expresión factorizada de este polinomio es x, ¿sí? Del primer factor, x menos 0 me queda x, por x, regla de los signos, me queda x más 1. Recuerden que cuando veíamos factorización en el cursillo de ingreso y demás, una definición rápida de factorización era poder expresar operaciones de suma y resta como producto, ¿no? Entonces, en este polinomio de segundo grado que tengo yo, donde tengo una suma, lo que estoy haciendo es reexpresar esta suma como este producto que tengo acá, donde tengo un producto de un factor que es x por otro factor que es x más 1. ¿Bien? Acá, Lucas, están preguntando los chicos. Sí. Si el método en general, cuando uno tenía que factorizar un polinomio de grado 2, lo más simple era apelar a la resolución de la fórmula resolvente, hallar las raíces de ese polinomio y factorizarlo. Pero pregunta acá Araceli, dada la situación que estamos trabajando, x al cuadrado más x, para escribirlo en su forma factorizada, ¿puedo aplicar el caso del factor común, que es uno de los casos de factoreo? Y la respuesta es sí. Sí. Si en cada uno de los términos sacamos a x como factor común, su forma factorizada nos va a quedar igual. El tema es que no todo polinomio puede factorizarse, un polinomio de grado 2, no todo polinomio de grado 2 puede factorizarse aplicando el factor común, porque hay que operar algebraicamente hasta lograr llegar a eso. Por eso la fórmula, o mejor dicho, más que la fórmula, la vía más segura para que ustedes puedan factorizar un polinomio de grado 2 es a través de la fórmula resolvente, como les está explicando acá el profe. Es válida la aclaración que hace Araceli. Sí, está bien, es verdad. Bien, entonces, soy un poco reiterativo, pero por ahí sirve como método para que ustedes fijen lo más posible este método durante la clase. Verificamos que el numerador no es la derivada del denominador, verificamos cómo son los grados de los polinomios del numerador y denominador entre sí, donde vemos que el del numerador es menor que el del denominador. Determinamos cómo son las raíces del polinomio del denominador, viendo que son dos raíces reales y distintas. Factorizamos el denominador a través de la utilización de sus raíces, donde vemos que x al cuadrado más x nos queda expresado como x por x más 1. Bien. Entonces, lo que nos queda ahora por hacer es empezar a hacer la descomposición del integrando. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, fíjense, primero recordemos, que era lo que habíamos visto en el filme anterior, sobre a qué es lo que vamos a llegar a partir de la aplicación de este método, ¿no? Fíjense que lo que vemos acá es que lo que vamos a hacer es llegar a una expresión donde van a intervenir valores constantes, ¿sí? En los numeradores, y en los denominadores vamos a tener la expresión factorizada del denominador, ¿sí? Utilizando tantas raíces, ¿sí? Como tenga el polinomio del denominador. Fíjense que en este caso vamos a tener, dado que es un polinomio de grado 2 que posee dos raíces reales y distintas, se nos van a producir dos fracciones simples. Bien, fíjense como decíamos recién en la definición, que un polinomio de grado n va a tener n raíces, en el caso particular que estamos viendo ahora serían n raíces reales y distintas, y por lo tanto va a generar n fracciones simples. Bueno, en este caso del ejemplo, dado que estamos trabajando con un polinomio de grado 2, ¿sí? Que tiene dos raíces reales y distintas, va a generar dos fracciones simples. Bien. Una primera fracción simple que va a tener un valor constante a, ¿sí? Y como denominador va a tener, si uno considera x menos 0, le queda en este caso solamente x, ¿bien? Esto es como si yo tuviera expresado acá en el denominador de la primera fracción x menos 0, ¿bien? Esto que teníamos puesto acá a la hora de expresar la forma factorizada del polinomio. Como yo tengo x menos 0, en definitiva acá termino escribiendo x. Más un valor constante b sobre x más 1 que surge de este segundo factor que utilizamos acá para poder factorizar el polinomio, que es x menos 1, por lo tanto me queda x más 1. ¿Bien? Es decir, dado que estamos trabajando con un polinomio de grado 2 en el denominador, ¿sí?
la descomposición me termina quedando como una descomposición en dos fracciones simples. Bien. Fíjense, entonces, esta integral que nosotros queremos resolver y que es de donde nosotros partimos, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, la integral de x menos 2 sobre x al cuadrado más x, ahora la vamos a plantear como la integral, ¿sí? De estas dos fracciones simples, ¿sí? Respecto de x. Dado que lo que tengo acá es la integral de una suma, lo que hemos hecho acá es considerar por propiedad que esto va a ser igual a la suma de las integrales, ¿sí? De cada una de las fracciones. Esto que hemos hecho acá es considerar que si A es un valor constante, uno puede aplicar por propiedad también, sacar ese valor constante de la integral y en definitiva que nos quede la integral de 1 sobre x, que lo vamos a poder resolver mediante una regla inmediata. Como vemos ahí. Y lo mismo en la segunda integral, esa constante b, ese valor constante b, también lo podemos sacar fuera de la integral y de este modo nos queda por resolver la integral de 1 sobre x más 1, ¿bien? Respecto de x. Y en definitiva, esto también lo podemos resolver mediante una integral inmediata que nos va a quedar b por el logaritmo natural de x más 1, todo esto más c, ¿bien? En definitiva, lo que hemos hecho hasta acá es esta integral que debíamos resolver, ¿sí? Hemos aplicado el método de descomposición en fracciones simples, hemos obtenido dos fracciones simples dado que estábamos trabajando en el denominador con un polinomio de grado 2. Hemos resuelto esta integral que se nos planteaba como la integral, ¿sí? De estas fracciones simples. Posteriormente hemos trabajado con propiedades de integral, quitando las constantes fuera de la integral y luego aplicando reglas inmediatas para poder resolverlo. Pero ¿qué es lo que nos queda ahora por hacer? Porque si uno ve esta resolución a la que hemos llegado de esta integral, vemos que lo que nos queda es que es igual a A por el logaritmo natural de x más b por el logaritmo natural de x más 1 más c. Ahora bien, A y b son valores constantes, pero así tal como están, están expresados de manera genérica, pero no tenemos su valor concreto. Entonces, lo que nos falta para poder terminar es poder hacer el cálculo, ¿sí? Tanto de A como de B, que son valores constantes. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé, Juan, si vos querés mencionar algo por ahí antes de que pase. No, me parece, dado la complejidad del método y los casos que tenemos, ¿te parece que veamos los otros casos y después nos centremos en la última parte, en la determinación del del valor A y del valor B? Dale, dale, Porque dale. vamos a tener ejemplos de eso. Lo importante acá, como les está explicando el profe, es ver si estamos en condiciones de poder aplicar el método. Acá dice María Sol, re fácil, por suerte. El método, una vez que uno lo entiende, es un método largo, pero no es difícil. Y es un método que lo pueden aplicar y es bastante mecánico como método en sí. Lo fundamental es analizar el primer caso, que tenemos raíces reales y distintas, y poder descomponer ese cociente de polinomios en dos o más fracciones simples. Pero va a llegar un momento que cuando obtengamos la primitiva, vamos a tener que determinar, como decía Lucas, cuánto vale el valor de A y cuánto vale el valor de B. Eso lo haremos en un segundo paso. Piensen que ustedes, para llegar a una primera parte de la solución, es llegar a lo que estamos planteando acá. Yo iría a ver el otro caso en el cual el grado del polinomio del numerador es Dale. mayor y cuando las raíces son iguales, que son los dos casos que nos quedan para que los chicos entiendan los distintos casos. Y después, para obtener el valor de A, de B y de C, siempre es una cuestión simple para poder obtenerlo, que es un trabajo algebraico en sí. Directamente, sí, recién veo la hora, se me pasó volando, son las 6:25. Directamente vamos a donde el grado del numerador es mayor, Juan. Acá no, que O vamos al segundo caso donde tenemos raíces reales iguales. Dale. Bueno, chicos. Continuando con el segundo caso, donde el numerador no es la derivada del denominador, ¿sí? Y donde
el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, ¿sí? Es decir, esas cuestiones continúan igual. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando el polinomio del denominador, en lugar de tener todas raíces reales y distintas, tiene todas raíces reales e iguales. ¿Bien? Es decir, que un polinomio de grado n tiene n raíces, ¿sí? Donde son todas iguales. La primera raíz es igual a la segunda a la tercera, y así hasta la enésima raíz. Cuando sucede esto, ¿sí? Al aplicar el método de descomposición en fracciones simples, lo que se va a generar son n fracciones simples, pero ahora la forma que van a asumir, fíjense, va a ser el valor constante sobre x menos en la raíz, el valor que asume la raíz, ¿sí? Y en cada uno de los términos, ¿sí? que vamos sumando, fíjense que lo que va a suceder es que esta expresión, ¿sí? Va a estar elevado, digamos, ¿sí? En el caso del segundo término va a estar elevado al cuadrado, en el tercero va a estar elevado al cubo, y en el enésimo término va a estar elevado a la n. ¿Bien? Y esto sucede justamente porque estamos en una situación en donde el polinomio del denominador, en este caso el polinomio q de grado n, presenta todas raíces iguales. ¿Bien? Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a la estructura que teníamos en el caso anterior, donde había raíces reales y distintas? Fíjense que acá lo que se repite es, en este caso, lo hemos representado de este modo, que dado que todas las raíces son iguales, lo que nos queda es x menos 1, ¿sí? X menos 1 al cuadrado, x menos 1 a la n. En el otro teníamos x menos x a la x sub 1, perdón, x menos x sub 2, x menos x sub 3, x menos x sub n. Bien, esa es la diferenciación con respecto al caso anterior. Bien. ¿Qué casos nos estarán faltando, chicos, de analizar? Pensemos. Que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. Acá hemos trabajado. Un primer caso, que todas las raíces sean distintas. Segundo caso, que todas las raíces del polinomio del denominador sean iguales. ¿Qué nos faltará como tercer caso? Un caso que dice María Pía, sí, que es válido, que el grado del polinomio del numerador sea mayor que el grado del polinomio del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Melina dice que tenga raíces complejas. Pensemos que nosotros trabajamos todo en el campo numérico real. O sea, el campo complejo no lo vamos a trabajar. Pero pensemos, tenemos raíces reales e iguales. Todas iguales. Todas diferentes. El último caso que vamos a trabajar dentro de esta primera parte es que tengan algunas iguales y otras distintas. Ahí está, como dice Pía, es correcto. Algunas iguales y otras distintas. Y por último nos centraremos en el caso de que el grado del polinomio del numerador sea mayor que el grado del polinomio del denominador. Pero piensen que lo fundamental es ir analizando paso por paso para ver en qué situación estamos encuadrados. ¿Querés explicar entonces, Lucas, cuando tenemos algunas raíces iguales y otras raíces distintas? Dale, vamos a ese caso entonces. Piensen que este método, cuando muchas veces nosotros tomamos oral, análisis matemático 2, es un método que si uno lo tiene bien estructurado en la cabeza, a efectos de ver las distintas situaciones que se pueden plantear, es un método simple para poder explicar, porque todo se basa en descomponer el cociente de polinomios en un número finito de fracciones simples. Exactamente. Bien, este tercer caso, chicos, es, repito, pero para que quede lo más grabado posible. El caso donde estamos es donde el numerador no es la derivada del denominador, donde el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, pero en este caso lo que tenemos es que el polinomio del denominador, es decir, el polinomio q de grado n, tiene combinación entre raíces reales e iguales y raíces reales y distintas. ¿Bien? Por ejemplo, tiene la raíz, su primera raíz que es igual a la segunda, después tiene otra raíz distinta, x sub 3, tiene la raíz de x sub n y así. Es decir, tiene algunas raíces que son iguales entre sí y después tiene otras raíces que son distintas. Bien.
En ese caso, chicos, cuando uno lee lo que está escrito entre el paréntesis, ¿qué está diciendo? Que las primeras dos raíces son iguales y que el resto de las raíces son todas distintas a las primeras dos raíces. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿alguien se anima a decir cómo se hará la descomposición de las fracciones simples? ¿Cuántas fracciones simples vamos a tener? Cuando uno quiera descomponer el cociente de P dividido Q. Si dijimos que teníamos, por ejemplo, recién, el polinomio Q tenía dos raíces reales y distintas. ¿Cuántas fracciones simples generamos? Dos fracciones simples. Ahora tenemos un polinomio Q sub n de x, que ¿cuántas raíces tiene? Tiene n raíces, por lo tanto vamos a tener que generar, como dice acá Angélica, n fracciones simples. ¿Con qué Ujú. característica? Con la característica que nos indicó ahí Lucas, que las dos primeras raíces son iguales y que de la tercera raíz en adelante, o sea, hasta la enésima raíz, son todas distintas. La pregunta que nosotros les estamos haciendo, y está bien como nos están diciendo ustedes acá, chicos, es ¿cómo harían la descomposición? Yo necesito n fracciones simples, o sea, a dividido x menos una raíz, más b dividido x menos la otra raíz, más c dividido x menos la otra raíz, más n dividido x menos la enésima raíz. Pero ¿con qué características voy a tener que tener esa división de fracciones simples? A ver si se dan cuenta. Piensen que hay dos raíces que se repiten y el resto no se repite. ¿Querés presentarlo, Lucas? Dale. Vamos a ver cómo queda entonces. Fíjense, chicos. Esto en realidad, cómo queda estructurado esto, es una combinación de cómo venimos viendo los dos casos anteriores. Bien, tenemos casos donde tenemos raíces que son iguales entre sí, como por ejemplo la primera y la segunda raíz. Entonces fíjense que la expresión de estas fracciones simples responde a la estructura que veíamos en el caso de raíces reales e iguales, ¿sí? Fíjense que acá vemos en el primer término, ¿sí?, el valor constante sobre x menos el valor de la primera raíz, y en el segundo término, dado que la segunda raíz es igual a la primera, lo que tenemos es otro valor constante sobre x menos ese valor elevado al cuadrado. El resto de las fracciones simples se responde a la estructura del primer caso, con raíces reales y distintas, digamos, ¿no? Donde voy a tener otro valor constante sobre x menos los otros valores que son diferentes de la primera y segunda raíz, ¿bien? Y así continuar hasta la última raíz, ¿sí? Y que nos va a generar tantas fracciones como sea el grado del polinomio, ¿bien? Es decir, que este tercer caso, si ustedes ven la estructura o cómo queda armado la descomposición en fracciones simples, es de cierta manera una combinación de cómo queda la descomposición en los dos casos anteriores. ¿Bien? Exacto, es así. Bien. Bueno. Eh, Después nos preocuparemos por ver cómo integrar. Pero, por ejemplo, si uno tuviera que integrar lo que es el primer término, a dividido x menos 1, ¿cuál es la primitiva de ese término? eh, no sé, Juan, si están escribiendo algo en... No, en el chat todavía no. Ah, O A C, por el logaritmo natural de, ¿cómo es? X menos 1. Ay, no me sale. bien.
Acá Araceli dice, la primitiva, si yo tengo que integrar el primer término, marcale, Lucas, cuál es el primer término de... Sí. Este que estamos acá, ¿bien? Primer término es el coeficiente A sobre X menos X sub 1. Bien, y también acá Sara lo escribió. Es A en mayúscula por el logaritmo natural del módulo de X menos X sub 1. ¿Bien? Cuando tengo que integrar C por el logaritmo natural del módulo de X menos X sub 3. Cuando tenga que integrar el último término, D por el logaritmo natural del módulo de X menos X sub n. Ahora la pregunta es, el segundo término del segundo miembro de la igualdad, b dividido x menos 1 al cuadrado, ¿tiene la misma estructura que los otros términos? Acá Jazmín pone que no. Bueno, entonces ahí veremos cómo integrar ese término porque va a tener una integral distinta. Bien, tendremos que ver qué método podemos aplicar para poder integrar ese término. Pero ustedes si van teniendo en claro que si responde a la primera estructura que vimos, A dividido X menos un valor, su primitiva será el numerador por el logaritmo natural del módulo del denominador. Entonces, rápidamente uno puede saber, mediante la sustitución, cuál es la primitiva correspondiente. Y sabiendo que sí o sí aplicamos para el primer término, para el tercero y para todos los otros términos hasta llegar a d dividido x menos n, una sustitución. Veremos para integrar el segundo término si se aplica una sustitución o qué es lo que se tiene que aplicar. Pero vayan teniendo eso en claro. Mientras uno vaya teniendo en claro cuál es la estructura, cómo se divide esa estructura y qué es lo que tiene que aplicar después como pasos necesarios, el esquema termina resolviendo el cálculo de esas primitivas. Dale, Lucas, nomás. Bien. Juan, ¿querés que avance en este caso? O... No, te haría directamente el último caso y me centraría en el último caso, que con eso... Hemos analizado entonces ahora que no pudiendo realizar una integración inmediata o una sustitución, el grado del polinomio del numerador era menor que el grado del polinomio del denominador, bajo el supuesto que el numerador no es la derivada del denominador. Exactamente. Entonces, dale nomás ahí con esa parte. Bien, entonces chicos, continuamos bajo el esquema de que el numerador no es la derivada del denominador y ahora lo que va a cambiar es la relación entre los grados del polinomio del numerador y del denominador. ¿Qué es lo que se puede presentar? Hola, ahí se me había cortado. ¿Qué es lo que se nos puede presentar, chicos, ahora, a diferencia de las situaciones anteriores que veníamos viendo? Bueno, lo que va a cambiar es la relación entre los grados del polinomio del numerador y el denominador. Lo que se puede presentar ahora es que el grado del polinomio del numerador, es decir, m, sea mayor o igual que el grado del polinomio del denominador n. Es decir, que la desigualdad que veíamos anteriormente ahora se presentaría de este modo, es decir, el grado del polinomio del numerador mayor o igual que el grado del polinomio del denominador. ¿Qué pasa cuando tenemos esta situación? A ver, y pongamos un ejemplo rapidito como para decir, a ver si nos ubicamos. Sería como que yo tuviera, por ejemplo, x a la 7 más 3 dividido x a la 3 más 5, ¿bien? Un ejemplo muy rápido y fácil, pero como para ilustrar un poco cuál sería la situación que yo tuviera. O asimismo, podría tener x a la 3 más 1 sobre x a la 3 más 9, ¿sí? Porque en este caso la desigualdad se plantea como mayor o igual. A efectos de aplicar el método, cuando tengamos estas situaciones, en primer lugar, deberemos efectuar el cociente de polinomios, ¿sí? Realizando la división hasta que el grado del polinomio del numerador sea menor al grado del polinomio del denominador, a fin de poder encuadrarnos en los puntos anteriores. Bueno, ¿qué dice esto? Que cuando tengamos esta situación,
donde el grado del polinomio que tengo en el numerador sea mayor que el grado del polinomio que tengo en el denominador, lo que voy a tener que hacer es efectuar ese cociente de polinomios, ¿sí? De modo tal hasta que el grado del polinomio numerador sea menor que el del denominador. Y una vez logrado eso, voy a los casos que vimos recién, ¿sí? Voy a los casos que vimos recién, donde el numerador no es la derivada del denominador, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, y ahí veré cómo son sus raíces respecto del polinomio del denominador. ¿Bien? O sea que cuando tengamos esta situación, lo que haremos es el cociente de polinomios para volver sobre lo que vimos recién. ¿Bien? Fíjense esto. Lo que hacemos en estos casos, ¿sí? Es justamente, como decía en la filmina anterior, realizar el cociente entre los polinomios, ¿bien? De modo tal que nosotros concluyamos, digamos, hasta que nosotros podamos lograr que el polinomio del numerador nos quede, el grado de ese polinomio nos quede menor que el polinomio del denominador. Esto que les presentamos acá es, fíjense que es la estructura de una división común, como ustedes han aprendido el concepto de división en la primaria, ¿sí? En toda división se da que uno tiene el dividendo, el divisor, ¿sí? Tiene el cociente y va a tener un resto en el caso de que no dé exacto, ¿no? La división al realizarla. Entonces, el polinomio de grado m, ¿sí? Uno lo va a poder expresar como esta expresión que va a ser el cociente multiplicado por el divisor más el resto, ¿sí? Que es esto que tengo acá. En definitiva, si uno lleva esta expresión a lo que tenía como inicialmente como función racional, como cociente de polinomios, y reemplaza al polinomio p por su equivalente, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nos va a quedar que esto va a ser igual a el resultado de esta división, es decir, el cociente, más el resto dividido el polinomio q. ¿Bien? En definitiva, si ahora uno quiere calcular la integral, ¿sí?, de lo que obtiene luego de realizar la división entre los polinomios, lo que nos va a quedar va a ser que la integral de esta función racional, ¿sí?, ahora va a ser igual a la integral de esta expresión a la que hemos llegado luego de haber realizado el cociente de polinomios. Bien, y va a ser una integral de una suma. Es decir, que aplicando propiedad uno podría decir que la integral de esta suma es igual a la suma de las integrales, que es lo que tenemos acá. La integral de este cociente que hemos obtenido respecto de x, más la integral del cociente entre el resto y el polinomio de grado q. Bien. Esto, fíjense que hay dos cuestiones importantes para resaltar en torno a esto. Acá nos dice que la integral del cociente va a ser inmediata por tratarse de un polinomio. Bien. Acá yo me voy a encontrar con un polinomio de, no sé, podría encontrarme alguno de grado 1 incluso, que sea, no sé, por ejemplo, x, o podría encontrarme uno de grado 2, en fin, va a ser un polinomio y su integral la vamos a poder resolver de manera inmediata. Bien. Y acá en el segundo término, fíjense que acá va a ser donde vamos a aplicar el método de descomposición en fracciones simples, porque vamos a verificar que el grado del resto, ¿sí?, necesariamente va a ser menor que el grado del divisor, ¿sí? Exacto. Bien, entonces, habiendo cumplido eso, que tenemos que resolver esta integral de una función racional, donde el resto no va a ser la derivada del polinomio q, y donde el grado del resto va a ser menor que el grado del polinomio q, tenemos todas las condiciones dadas para aplicar el método de descomposición en fracciones simples. Lo que nos va a restar por hacer es ver cómo son las raíces de este polinomio q y ver en qué situación estamos. ¿Bien? Bueno, tal vez esta última parte es un poquito más, tiene algunas cuestiones más adicionales para el método, pero no es más ni menos, chicos, que realizar un cociente de polinomios para volver a
a garantizar las condiciones que necesitamos para aplicar el método de descomposición en fracciones simples. Bien. ¿Alguna Eso- vez, chicos, hicieron un cociente de polinomios? ¿Les enseñaron en el secundario cómo se realiza el cociente entre dos polinomios? No sé si poner... María Pía dice que sí. Ana Ruth también. Bueno, nosotros cuando vayamos a trabajar mañana lo que es el cociente de polinomios, le van a trabajar en algún momento, algún caso y van a recordarlo. Pero piensen que lo que se está tratando de buscar acá es que la división entre dos polinomios la podamos escribir como una función polinómica más una función racional. Ese es el objetivo. Para que cuando vayamos a integrar, como les dijo el profe, la integral de la función polinómica sea una integral inmediata y la integral de una función racional se le puede aplicar, en este caso, el método de descomposición en fracciones simples. Yo creo que por la clase de hoy estamos bien. Lo Sí. importante es que hayan entendido la estructura porque el método admite muchas variables y muchas variaciones en sí, muchas situaciones que necesitan estar analizando. Pero lo que es fundamental es que se hayan entendido, aunque sea la estructura y qué es lo que tienen que hacer en cada caso. Después mañana con Susana y con Lucas se centrarán en analizar cada uno de los casos y posteriormente determinarán cómo se obtiene el valor de las constantes que aparecen en el numerador de cada uno de los cocientes. Cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y así sucesivamente. Exactamente. Bueno, chicos, tal vez la clase fue un poquito pesadita, porque el método es largo y como dice el profe, tiene varias variantes y varias situaciones diferentes, pero es una cuestión bastante mecánica, como también le decíamos, digamos. Lo importante es reconocer las diferentes situaciones que se pueden presentar y después la aplicación resulta bastante mecánica.